Hola, yo soy Mariana Sámano y el día de hoy vamos a hablar en relación al virus de hepatitis B. Para entrar en el tema, vamos a enfocarnos un poco a las generalidades de este virus, el cual pertenece a la familia Hepatnaviridae. Es un virus de ADN bicatenario, hepatotrópico, y del cual se conocen varios genotipos, a los cuales se les ha otorgado los nombres conforme a las letras de la A a la J. Este virus causa hepatitis aguda y en algunas ocasiones puede desencadenar una infección crónica por virus de hepatitis B, lo cual es diferente en las edades pediátricas a en los adultos, ya que en los recién nacidos hasta un 90% de los pacientes infectados va a desencadenar o va a terminar en una enfermedad crónica por virus de hepatitis B y en contraparte los adultos únicamente el 5% de ellos. A razón de su estructura, es importante conocer que el virus de hepatitis B tiene un diámetro de 42 nanómetros y tiene diversos componentes virales. Entre los más importantes corresponde el antígeno de superficie, que podemos ver aquí en este esquema que tenemos aquí, el antígeno de core o de nuclear y el antígeno E, que está representado por algunas cruces verdes que vemos por este lado. Dentro también de sus componentes tiene una enzima, la DNA polimerasa, y tiene aquí la doble cadena que habíamos comentado de DNA, una de ellas incompleta. Todo esto es bueno saberlo y lo vamos a reforzar un poquito aquí en relación a la fisiopatogenia en el ciclo de replicación. Vamos a ver aquí en un dibujo, en un video que nos otorga Diego Sánchez, en el cual vemos las estructuras que ya les comenté en la diapositiva anterior. Vamos a ver el ciclo de replicación. Vemos cómo el virus de hepatitis B se va a acercar a la célula al hepatocito, se acerca, reconoce mediante una carboxipeptidasa, la reconoce, se fusiona con la membrana, entra, hay un desnudamiento, se observa un material genético, el cual se une a proteínas celulares, se transporta al núcleo y una vez en el núcleo, lo que vamos a ver aquí, que vemos la doble cadena, que es la bicatenaria, se desenvuelve, se repara el DNA, aquí existe una transcripción de la cadena negativa, posterior a la cual sale del núcleo, hay una traducción, gracias a la acción de la polimerasa viral. Posteriormente se encapsula y una vez encapsulado, vamos a ver la síntesis de una cadena negativa. Hay una degradación de las cadenas de RNA que se había realizado, se sintetiza, entra a lo que es el complejo de Golgi, se forma y se envuelve por una membrana. Posteriormente se envuelve en una vesícula, es el medio en el cual se transporta, posterior al cual se fusiona con la membrana y por exocitosis se libera al exterior. Así pasa con una y otra célula de uno de los otros virus, por lo cual ya están listos para un nuevo ciclo de replicación. Una vez que sabemos esto en relación al ciclo, vamos a ver que hay diferentes desenlaces que pueden tener los pacientes. Uno de ellos es cuando tenemos una infección aguda. Vamos a ver lo que son los síntomas como ictericia, como ataque al estado general, hiporexia, astenia, adinamia y podemos tener una elevación de las enzimas hepáticas. Sin embargo, si tenemos una adecuada respuesta inmunológica mediada por células, se va a resolver esta situación y únicamente se presentó la infección aguda. Sin embargo, si esta respuesta inmunológica mediada por células no actúa de una manera tan eficiente, lo que vamos a tener es el desenlace de una infección crónica por virus de hepatitis B, en lo cual podemos también tener sintomatología como la que ya habíamos comentado y puede tener tres desenlaces importantes. Uno de ellos es una hepatitis fulminante. Otra situación que también pueden presentar es un carcinoma hepatocelular o evolucionar a cirrosis. Bueno, en esta diapositiva lo que podemos observar son los diferentes mecanismos inmunológicos por los cuales el virus de hepatitis B lleva a cabo su acción. Uno de ellos es que suprime las células inmunitarias innatas como los natural killer y las respuestas mediadas por interferón 1. Otra situación es que incrementa las células T reguladoras, incrementa también las vías inhibitorias de la muerte programada 1 y su ligando, lo que se conoce como PD1 y PDL1. Otro mecanismo es que incrementa las proteínas 4 asociadas a linfocitos T citotóxicos y células dendríticas disfuncionales y disminuye la expresión del receptor tipo TOL.
Es importante también recordar que el virus de hepatitis B forma un ADN circular covalentemente cerrado. Esto va a servir como un puerto escondido y una plantilla para la transcripción del ARN viral y por lo tanto no se va a poder resolver una infección aguda y va a continuar esta replicación a evolución de una infección crónica por virus de hepatitis B. Con todo esto, debemos nosotros tomar en cuenta y reconocer cuáles son los pacientes que tienen factores de riesgo para poderlo prevenir o, en su caso, diagnosticar a tiempo. Es importante conocer que una de las principales vías es la transmisión vertical, en la cual la transmite la madre al producto, y esto va a depender de cuáles son la serología que tenga la madre, en el cuyo caso, si tiene antígeno de superficie positivo y antígeno E positivo, que nos habla de una replicación activa, la probabilidad de la transmisión madre a hijo es de un 70 a un 100%. Sin embargo, si únicamente tiene el antígeno de superficie, esta probabilidad disminuye hasta el 10%. También es importante conocer que la alimentación con leche materna no incrementa un riesgo en la transmisión de este virus. Otras vías de transmisión también frecuentes en nuestra población es el contacto o la transmisión vía sexual, la cual es en cuyo caso se llevan a cabo relaciones sin protección de un mecanismo de barrera como lo es el condón. Otra vía también relevante es el contagio mediante el compartir agujas contaminadas, por ejemplo, en los que tienen consumo de drogas intravenosas, uno con tatuajes con material contaminado o incluso profesionales de la salud. Otra vía de transmisión no menos importante que también es importante conocer es la transmisión por utensilios de higiene personal, por ejemplo, como un cepillo dental, como una navaja o un rastrillo, por ejemplo, o incluso juguetes en los niños, debemos tomarlo en cuenta, ya que el virus puede sobrevivir 7 días fuera del cuerpo humano. Por último, otra vía de transmisión es por vía de transfusiones de componentes sanguíneos o también trasplante de órganos, en los cuales esta vía ha disminuido de forma muy importante debido a las nuevas tecnologías y las nuevas vías de diagnóstico, en el cual se cierra un poco la ventana, el periodo de ventana que anteriormente era la principal causa. Sin embargo, es importante conocer cualquiera de estas vías es una vía plausible para este contagio. Una vez que tenemos los factores de riesgo, es importante conocer cuáles son las vías de diagnóstico, por lo cual en esta gráfica lo que podemos observar es la temporalidad en la cual vamos a ir encontrando o vamos a poder detectar diferentes antígenos, diferentes anticuerpos o incluso una carga viral. Por lo tanto, aquí en la parte superior observamos el periodo de incubación, y cuando ya después tenemos lo que son los pródromos de la enfermedad aguda y cuando ya hablamos de una convalecencia ya sea temprana o tardía, en los cuales, dependiendo del momento en el que nos encontremos, es lo que vamos a encontrar nosotros o detectar en la muestra sanguínea. Vemos como al principio lo que se van a incrementar y lo podemos detectar son los antígenos. Aquí vemos como el antígeno de superficie es el primero en poderse evidenciar, posteriormente el antígeno E, y una vez pasados los meses, inclusive los 5 meses, vamos a tener lo que son los anticuerpos. En primer punto vamos a tener el anticuerpo contra el núcleo, posteriormente vamos a tener aquí, como podemos observar, el anticuerpo contra el antígeno E, y por último el que se va a evidenciar es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y aquí en la parte inferior lo que vemos es en qué momento vamos a poder evidenciar la sintomatología clínica, como lo comentábamos, ictericia, ataque del estado general, astenia, adinamia, y cuando podemos observar también elevación de las enzimas hepáticas. Una vez que tenemos los diferentes estudios en los cuales podemos ver cuál es lo que tiene positivo, cuál es lo que tiene negativo, podemos entonces llegar a este algoritmo en donde al sospechar una infección por virus de hepatitis B, tengo que evaluar una opción, tengo que evaluar este algoritmo. ¿Para ver qué? Para decidir si son candidatos o no a iniciar tratamiento antiviral. En cuyo caso, si tengo un paciente que tiene antígeno de superficie positivo, tengo que evaluar si tiene una hepatitis B crónica o si tiene una infección crónica sin signos y sin datos de hepatitis. Si esto es el caso, tengo que vigilarlo de manera continua a través de los meses
vigilar si tiene, cuál es el comportamiento de la serología en cuanto al antígeno de superficie, vigilar el antígeno vigilar carga viral, enzimas hepáticas y si tiene o no fibrosis. Por el otro lado, si el caso es que si tiene elevación o una seroconversión o carga viral positiva, tengo que evaluar si tiene cirrosis o no la tiene y con esta decisión tomar en cuenta el inicio de tratamiento antiviral. En contraparte, como lo vemos en este algoritmo, en caso de que esta serología esté negativa, no tenga elevación de enzimas hepáticas o no tenga datos de fibrosis, tengo que considerar otros riesgos. El riesgo de un carcinoma hepatocelular, una reactivación del virus de hepatitis B, el riesgo de transmisión del virus de hepatitis B o manifestaciones extrahepáticas. En cuyo caso de tener alguno de estos, también debo evaluar y considerar el inicio de tratamiento antiviral. En contraparte, en caso de que el paciente no tenga, o más bien esté negativo el antígeno de superficie, no requiere un seguimiento por especialista, únicamente informarle el riesgo o el potencial de reactivación por el virus de hepatitis B. Y en caso de tener un episodio de inmunocompromiso, iniciar profilaxis oral o evaluar únicamente mantenerlo en una vigilancia más estrecha. En caso de que este paciente requiera el inicio de tratamiento antiviral, es importante conocer los diferentes tratamientos, de los cuales de primera línea se tiene considerado lo que es el tenofovir, ya sea alafenamida o tenofovir isoproxil fumarato, que va a depender un poco en cuanto a los factores de riesgo, si tiene a nivel renal o a nivel de mineral óseo. Y otro muy útil también es el entecavir. Aquí la pregunta sería si ya he decidido que tiene los criterios para inicio de tratamiento, si he decidido iniciarlo, ¿cuándo lo voy a suspender? Lo que se comenta en las diferentes guías, una de ellas en el 2017, es que si yo tengo un paciente a quien le inicie tratamiento, lo voy a evaluar y lo voy a vigilar. En el momento en el que tenga el antígeno de superficie negativo, ya sea que tenga positivo o no el anticuerpo contra el antígeno de superficie, en ese momento puedo suspender el tratamiento. Otro criterio es en aquellos en los que no hay cirrosis y yo tengo el antígeno. Cuando inicie el tratamiento tengo el antígeno E positivo. Si observo que hay una seroconversión de este antígeno y tengo una carga viral negativa posterior al menos de 12 meses de tratamiento con antiviral, puedo suspenderlo también. Y en el tercer episodio, el tercer panorama, si no hay cirrosis con un antígeno de superficie E negativo, y una carga viral negativa por al menos 3 años, también puedo ya suspender el tratamiento antiviral. Se cuenta también con otros tratamientos antivirales, como es la mibudina, la telmibudina y el adefovir, y en algunos casos en los que esos tratamientos no estén indicados, se cuenta también como segunda línea lo que es el peginterferón alfa 2A o peginterferón alfa 2B. Y esto es importante considerarlo en aquellos pacientes con factores de riesgo, aquellos pacientes, lo más importante de conocer esta infección por virus de hepatitis B son los posibles desenlaces y por lo tanto el darle tratamiento lo que originaría o lo que buscaría es disminuir lo que es cirrosis, disminuir el carcinoma hepatocelular e incluso la muerte. De ahí la importancia de conocer todos estos datos y poder participar o hacer algo con los pacientes desde el punto de vista preventivo. Muchas gracias por todo. Esto es todo. Gracias por su atención.